acuerdo con lo que se votó. Creo que está bueno el derecho a elegir. No estoy de acuerdo en absoluto. Ojalá que algún día esto se pueda revertir. Bueno, por supuesto es un tema que ha sido siempre controvertido y siempre hay opiniones encontradas. Por supuesto la sigue habiendo tras la aprobación de aborto legal allá en Argentina. Tras la votación en el Senado argentino, ahora pasará al Poder Ejecutivo para su firma definitiva. Entrará en vigor una vez que sea publicada. La nueva ley obliga a las instituciones de salud pública a aplicar el aborto solicitado por cualquier mujer hasta la semana 14 de gestación. Este deberá realizarse incluso si alguno de sus médicos declarara objeción de conciencia. Lo que hizo posible esta histórica decisión fueron varios factores, pero entre ellos el apoyo del presidente, del ahora presidente Alberto Fernández, la influencia de la marea verde y la decisión de las mujeres de tomar las calles y exigir su derecho, y el reciente cambio, también el reciente cambio de legislatura en aquel país. Con este cambio histórico, Argentina se convierte en el primer país de todo el continente americano en despenalizar el aborto. ¿Qué lo hizo posible? Porque es un cambio del tamaño, yo digo, del tamaño del sufragio femenino en su momento. Porque a mi juicio, a las mujeres de Argentina, por lo pronto, y conforme esta ley se vaya contagiando en todo el continente, es regresarles la potestad de sus cuerpos. Yo le agradezco muchísimo a Tamara Tenenbaum, ella es filósofa y escritora, una de las voces feministas más relevantes de toda Hispanoamérica, que esté aquí virtualmente con nosotros para platicar sobre este día histórico y esta aprobación histórica de ayer en Argentina. ¿Cómo estás, Tamara? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, ahora ya un poco más tranquila. Fue una noche larga, pero ahora ya todas dormimos, nos dimos una ducha y estamos despiertas y dispuestas a contar cómo se vivió todo acá. No fue una batalla corta, Tamara. Lleva la marea verde, la famosa marea verde, lleva ya muchos años insistiendo en esta lucha particular, la legalización del aborto, pero en realidad pues ha tenido miles de ramificaciones en toda digamos, el empoderamiento femenino, pero finalmente el aborto ya es legal, ya es ley. Sí, y la lucha fue muy larga. O sea, si lo pensamos en términos históricos en Argentina, justo el otro día estaban compartiendo fotos de las primeras manifestaciones del aborto cuando iban muy pocas mujeres, manifestaciones de hace 36 años, y que tenían aparte unos carteles muy provocativos que decían, hay una foto muy famosa con un cartel que dice no a la maternidad, sí al placer, que imagínate, hoy mismo todavía ese cartel es durísimo. Pero bueno, de ahí en más, yo creo que en los últimos 5 o 10 años la lucha tomó otra masividad y eso fue clave en generar los consensos que hicieron posible esta ley, digamos. No es solamente una cuestión de la conformación de las cámaras o de cómo se organiza la estrategia política, que fue clave. Eso fue clave en la diferencia entre 2018 y 2020, que en 2018 la perdimos y en 2020 la ganamos. Pero más allá de eso, lo que pasó en los últimos 5 años, 10 años, es lo que permitió que muchísimos legisladores que no se habían metido con el tema, que hubieran pensado que era un tema con el cual no les convenía meterse, pensaran que sí les convenía meterse. Yo creo que eso tuvo que ver con este cambio en la opinión pública que generamos las feministas. Exacto. Una de las razones más relevantes está a la vista y está en las pantallas de todo el mundo, pues es claramente las mujeres saliendo a las calles con todas sus pañoletas verdes a decir, ese derecho es mío y ese derecho no pienso cederlo. Totalmente. Yo creo que antes, cuando yo empecé incluso en la universidad, era un tema tan de nicho. Hace 15 años, te digo, 10 años, era un tema completamente de nicho, en el cual, solo les interesaba a las militantes feministas más comprometidas, pero ni siquiera en los partidos políticos se podía meter el tema. Y la cantidad de chicas jóvenes que decidieron que era su bandera, que era su tema y que tenían que salir a la calle todas las veces que hiciera falta y usar los pañuelos todos los días, porque nosotras lo tenemos atado en la mochila todos los días. Me parece que eso fue lo que hizo posible que este tema dejara de ser tabú, porque para los políticos nunca hablaban de esto cuando se les preguntaba, incluso en la elección de 2015, eso es muy interesante. En la elección del año 2015, los dos candidatos presidenciales, tanto el que ganó como el que perdió, no quisieron hablar del tema en la campaña, no quisieron hablar del tema en sus campañas presidenciales porque tenían miedo de que fuera, en Argentina le decimos piantavotos, ¿no? Que les roba votos hablar del tema, si quiere opinar.
Y ahora ya no se puede opinar. Porque además pareciera que la vida de las mujeres termina pasando a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano en el discurso político, y lo mismo lo vemos en el tema de la vida de las mujeres que se ponen en riesgo cuando se practican un aborto clandestino, que en el tema de los feminicidios también en toda la región, en todo el continente, ¿no? O sea, la vida de las mujeres, ese es irrelevante, ¿no? Exacto, pareciera. Son cuerpos descartables y que todos los días escuchás un nombre nuevo, un día es Chiara, otro día es Romina, otro día es Mariana, pero todos los días es un nombre nuevo que no tiene ningún significado. Y eso ya no pasa, eso definitivamente cambió. Yo creo que todavía queda un camino muy largo, sobre todo, como vos decís, Yuridia, con el tema de los feminicidios, que, bueno, es terrible en toda la región y que tiene que ver no solamente con la cuestión de tener buenas leyes, porque nosotros tenemos buenas leyes, sino de hacer cumplir las leyes, que en América Latina sabemos que es todo otro cantar, ¿no? Todo otro viaje. Y bueno, el desafío que viene con el aborto también va a ser ese, ¿no? No solamente tener la ley, sino hacerla cumplir. A las personas que dicen, ¿por qué están celebrando la legalización del asesinato de una vida? ¿Qué les responde alguien como Tamara Tenenbaum, que ha dedicado toda su vida a pensar? Bueno, yo les respondo que en Argentina el dato que tenemos es que se hacen 450.000 abortos por año. O sea, con el aborto prohibido. Sí, es una estimación de que se hacen casi 500.000 de abortos por año. Entonces, evidentemente la prohibición no está evitando los abortos. Eso está clarísimo. No los evita, solamente los hace más inseguros, más deshonrosos, más complicados, más peligrosos. Pero no los evita. Evidentemente no, y ellos tampoco, eso también me dan ganas de contestarles a los anti. Bueno, evidentemente ellos tampoco se pusieron al hombro lo de ir a buscar a las mafias o quien sea que hace dinero con el aborto clandestino, que por supuesto es un negocio. Entonces me parece que bueno, que evidentemente tanto no les importan los embriones, sino que quizás les importa más controlar las vidas de las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Tú como filósofa, por supuesto, alcanzas a ver que esta aprobación en Argentina el día de ayer, por supuesto, va a tener eco en el resto de los países del mundo y en el empoderamiento de las mujeres, que, ojo, no tiene nada más que ver con la interrupción del embarazo, sino con todas sus posibilidades, todas las que se abran cuando nos volvemos conscientes de todo nuestro poder, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esto es un antes y un después, porque pensemos que para mí en los últimos años muchas veces sentimos que el feminismo del siglo XXI es un feminismo cultural, ¿viste? Que cambia, digamos, las pautas culturales con las que nos comunicamos y con las que vivimos, pero no siempre tenemos a la mano logros políticos tan concretos. A veces es difícil, pensamos que los logros políticos del feminismo, como eso, como vos decías, el sufragio femenino, son logros de otras épocas, o el divorcio vincular, o un montón de logros que tienen que ver con otras épocas. Y creo que tener un logro político, legal, concreto, clave en esta época es muy empoderador para el movimiento. Es decir, no solamente podemos salir a la calle y hablar de abuso sexual y hablar de un montón de cosas, no solamente podemos hablar, sino que también podemos organizarnos y hacer leyes, organizarnos y hacer política. Yo creo que eso se va a derramar sobre todo el continente y espero sobre el mundo también. Tamara Tenenbaum, te agradezco muchísimo estos muy generosos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo hasta Argentina y, por supuesto, invitar a toda la gente que nos ve a que te lea. Todos tus libros son una maravilla y creo que además pues haces eso que es tan necesario para toda nuestra región. Nos educas. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme.